2030. Objetivos de desarrollo sostenible. No hay presentación internacional, no hay encuentro internacional en las que no hablemos de los ODS. En particular en Colombia, usted sí que lo sabe, viceministro Acero, viceministro Ruiz, los ODS se han vuelto una parte, yo diría, fundamental de la narrativa de gobierno. Objetivos de desarrollo sostenible, eso hablamos todos los días, 2030. En el 2015, cuando se plantearon, se veía lejano el cumplimiento de los mismos. El tiempo se va acabando. En América Latina el tiempo se nos va acabando. Nos quedan 9 años, 1 mes, 9 días, 14 horas, 13 minutos y unos segundos para cumplir esas ambiciosísimas metas que nos trazamos en ODS. El camino por recorrer es inmenso. En particular, en lo que tiene que ver con vivienda y con hábitat, son muchos los desafíos, porque de las 17 dimensiones, muchas están relacionadas con nuestras carteras, muchas están relacionadas con nuestro accionar. Pero yo quiero referirme el día de hoy a los que para mí son los 5 retos más grandes que hoy tenemos como región para el cumplimiento de los ODS. Sin perjuicio de todo lo que se me quede por fuera, este es, a nuestro juicio, el top 5 de los elementos en los que más tenemos que trabajar para que los ODS que tienen que ver con vivienda, con hábitat, con servicios públicos se cumplan y esas ambiciosas metas del 2030 se vuelvan una realidad. Sigue corriendo el cronómetro. 5 retos. Reto número 1. 127 millones de personas, otra vez lo voy a repetir, 127 millones de personas en nuestra región viven en barrios de origen informal. 127 millones de personas. Anelis, eso puede ser fácilmente 9 o 10 veces Cuba. 9 o 10 veces Cuba, eso puede ser fácilmente una vez México. 127 millones de personas. Y tener 127 millones de personas, doctora Melina, un México, en condiciones de asentamientos de origen informal, representa para nosotros, a mi juicio, uno de los mayores desafíos como región, por razones que son evidentes. Razón número 1, el desafío de propiedad, el desafío de titulación. Razón número 2, la provisión de bienes públicos para estos asentamientos. Llega primero la gente y tienen que llegar después los colegios, los parques, las estaciones de policía, los hospitales. Razón número 3, la provisión de servicios públicos. Es tremendamente complejo ampliar las redes de servicios públicos a los barrios que originalmente se fundaron de manera informal. Gestionar estos 127 millones de latinoamericanos, esta cifra que insisto es como un México y es como 9 o 10 veces Cuba, gestionar esta cifra implica no solamente grandes inversiones, sino grandes decisiones de política que sugieren darle una voz de aliento a los que ya están allí asentados sin renunciar y sin rendirse el Estado al control urbano. Que el Estado no genere el incentivo perverso al asentamiento informal, reconociendo una realidad sobreviniente de una gente que ya vive allí. Encontrar ese balance entre el control urbano y la titulación de esos predios, diría yo, es uno de los más importantes, si no el más importante de los retos que tenemos de aquí al 2030. Recuerden, esto es entre el 20 y el 30% de la población latinoamericana, entre el 20 y el 30% de la gente que vive en nuestros países viven en barrios de origen informal. Reto número 1. Reto número 2. No se detiene el proceso de urbanización en América Latina. Todos los días 18,000 personas entran a las áreas urbanas de nuestra región. 18,000. Bien sea por natalidad o por migración. La cifra de urbanización, el tamaño de los asentamientos urbanos en América Latina crece en 18,000 personas todos los días.
Cada vez que sale el sol, crecen 18.000 personas el tamaño de lo urbano en América Latina. Si eso se mantiene a la vuelta de un año, eso quiere decir que cada año son 6.7 millones de personas que entran a lo urbano en América Latina. 6.7 millones de personas es un país más grande, ministra Irene, que Costa Rica. En un año. Es crear algo más que un Costa Rica. O es crear, William, 2 veces un Puerto Rico. 2 veces Puerto Rico en solamente un año. Como si le incluyéramos a América Latina 2 Puerto Ricos o algo más grande que un Costa Rica cada año. Esto, por supuesto, demanda no solamente la provisión de las soluciones y las unidades habitacionales, la construcción de vivienda para este número tan importante, 6.7 millones cada año, sino también un ejercicio muy detallado y muy bien hecho de ordenamiento territorial y de planeación de nuestras ciudades. Desafío número 2, el proceso de urbanización de América Latina no se ha detenido, se está consolidando, avanza de manera muy rápida y requiere hoy más que nunca decisiones muy claras desde el punto de vista del ordenamiento territorial para hacerle frente a este nuevo volumen y a este nuevo desafío de urbanización que tenemos de aquí al 2030. Recuerden, 6.7 millones de latinoamericanos cada año van a nuestras ciudades. Desafío número 3. Este número también es impresionante. 161 millones de personas todavía no tienen agua potable en condiciones óptimas. En América Latina, 161 millones de personas. 121 millones de personas. Rodolfo, esos son 5 veces Perú, tal vez. Está llegando Felipe Ward, esos son unas 8 veces Chile. 161 millones de personas es lo que nos falta para cumplir con la meta del ODS de la universalización del servicio de agua. Y recuerden que la universalización del servicio de agua no solamente tiene que ver con que el acceso llegue al 100, sino que tiene que ver con que ese acceso a agua potable tenga además 2 atributos que son muy importantes en la política pública. Primer atributo, el de la continuidad. Decir que alguien tiene acceso al agua, pero tiene acceso al agua 10 minutos al día, no es un acceso en condiciones óptimas. Entonces, primero, acceso, por supuesto, pero con continuidad, atributo número 1. Y segundo atributo, por supuesto, el de la calidad. Que el riesgo del agua sea mínima, que el agua sea efectivamente potable, que se pueda tomar sin que traiga ningún tipo de afectación para la salud de nuestros habitantes. Entonces, tanto la meta de cobertura como las dimensiones de continuidad y las de calidad van a ser súper importantes, 161 millones. Y esa cifra la tenemos que ir reduciendo todos los años. Y en el 2030 tiene que llegar a 0. Y esa meta de llevar este indicador a 0 implica para América Latina inversiones que están focalizadas en 2 segmentos de la población. Todos tenemos el mismo desafío, es igual en todos los países nuestros. ¿Dónde están los problemas de cobertura? Ese 8% que nos falta de latinoamericanos porque tengan agua siempre limpia para todos, ¿dónde están? Están fundamentalmente en 2 grupos. Grupo número 1, en la ruralidad dispersa. En las zonas más apartadas de las urbes, donde cuesta mucho más, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista económico, llegar con una solución donde hay deseconomías de escalas, allá es donde no hemos llegado. Y lo segundo, a los barrios de origen informal. El 90% de los latinoamericanos que hoy no tienen agua o están en la ruralidad dispersa o están en los barrios de origen informal. Entonces, llegar a esos habitantes, donde las inversiones van a ser mucho más altas, porque insisto, hay deseconomías de escala, será el principal desafío para nosotros desde el punto de vista de servicios públicos para poder llevar ese 161 millones a 0 durante los próximos 9 años. El reloj sigue corriendo. Desafío número 4. 422 millones de toneladas de CO2 es lo que produce en un año el sector constructor en América Latina. Eso es algo así, Darío, como 10 veces todas las emisiones que produce tu país, Ecuador. Todas las emisiones que produce Ecuador por cualquier tipo, 10 veces
10 veces es lo que nos da el tamaño de la contaminación asociada a este sector. Es algo así, estimada Mirna, como la totalidad de las emisiones que produce Brasil. Entonces, todas las emisiones de Brasil o 10 veces las emisiones de Ecuador son las emisiones imputables al sector edificador. Imputables no solamente en la transformación de los materiales en casas, en viviendas, en soluciones habitacionales, sino también en la cadena de producción. La producción del cemento, la producción del acero, la producción de la cerámica, la producción de tubería. Todo eso sumado nos da lo equivalente a las emisiones de un Brasil. Entonces, ¿qué tipo de soluciones vamos a dar desde el punto de vista de sostenibilidad? El ingente es grandísimo, pesa mucho más dentro de las emisiones latinoamericanas de lo que pesa el sector en el Producto Interno. Entonces, este es un sector intensivo en emisiones. Cuando uno mira la participación de las emisiones sobre el total de emisiones de América Latina, es más grande que la participación de construcción sobre el total de PIB de América Latina. Entonces somos un sector que, si se quiere, emite más que proporcionalmente. Insisto, no la última fase del proceso productivo de edificaciones, sino toda la cadena. ¿Qué vamos a hacer nosotros como países para que este sector sea o bien carbono neutro, reduzca dramáticamente sus niveles de emisiones? Para nosotros sería otro de los 5 principales retos que tenemos de aquí al 2030. Reto número 5, último de los retos. Ya lo decía en su intervención tanto Madame Mosharif como también el alcalde cuando hacía referencia a los migrantes aquí en Cartagena. 4.6 millones, 4.6 millones. Carlos, eso es media dominicana. Daniela, eso es como un Panamá. 4.6 millones son los refugiados de América Latina. 4.6 millones son también los desplazados de Venezuela. Sumando refugiados y también personas desplazadas venezolanas, 4.6 millones, un país del tamaño de Panamá o media República Dominicana. Ese es otro de los grandes desafíos que vamos a hacer con la población refugiada, que ese no era una problemática de América Latina, no lo era, hace 20 años, esa era una problemática que solía enfrentar Europa, era una problemática que solía enfrentar el mundo desarrollado. El problema de las migraciones parecía exclusivo del mundo desarrollado. Hoy tenemos un problema de migraciones en el mundo emergente. ¿Cuál es la respuesta desde el punto de vista de política? ¿Cuál es la respuesta desde el punto de vista habitacional? ¿Cuál es la respuesta desde el punto de vista de infraestructura complementaria? ¿Cuál es la respuesta desde el punto de vista de servicios públicos? ¿Cuál es la respuesta desde el punto de vista de colegios, parques y demás para atender otra vez una realidad que es sobreviniente? Desafío número 5. Y ustedes dirán, si eso es solamente el listado de los desafíos, ¿cuánto va a durar esta intervención? Les prometo que ya vamos acabando, pero yo quiero reflexionar muy rápidamente sobre lo que en nuestra región ustedes han hecho en cada uno de estos desafíos, contarles muy brevemente cómo va Colombia en cada uno de ellos y cerrar reflexionando sobre la importancia que tiene el foro de Minurbi, compartir estas buenas prácticas para seguir adelante en la superación de estos 5 grandes retos. Entonces, acciones concretas para cada uno de los retos. Primero de los retos, ¿qué hacer ante la realidad de las familias que viven en barrios de origen informal? Recuerden ese número impresionante, 127 millones de latinoamericanos en barrios de origen informal. Y esto es lo que hemos hecho hasta ahora, me faltan algunos, pero esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Casi todos los países de la región, todos los aquí presentes, tienen hoy, que no existía hace 15 años, eso no existía, eso es una innovación institucional, programas de déficit cualitativo. Tal como lo veíamos ayer con Madame Mosharif en el programa Casa Digna, Vida Digna, lo de Colombia está saliendo francamente muy bien, pero no es la excepción. No es la excepción, lo propio está haciendo el resto de América Latina. Miña Casa, Miña Vida, importantísimo para construir nueva vivienda, pero también hay una mirada al mejoramiento de la vivienda existente. Y lo propio ha pasado en todos nuestros países. Para esta región es claro que la respuesta de política no solamente pasa por la construcción de nuevas casas, sino también por el mejoramiento de las viviendas y los entornos ya existentes. La política de vivienda que
tenía como el único elemento y el único instrumento y el único objetivo la reducción del déficit cuantitativo, es una política de vivienda anacrónica. Construir más casas es necesario, pero no es suficiente, no es suficiente. Esa es una lección de América Latina para el mundo. América Latina, lo podemos decir con orgullo, es una región donde todos nuestros países han entendido la importancia de continuar con mayores volúmenes de construcción, y claro que lo estamos haciendo. Y en Colombia es el país, yo diría no, es el país per cápita de América donde más se están vendiendo casas. Estamos en un boom de construcción de vivienda. Es impresionante lo que está pasando aquí, pero eso no es suficiente. Nosotros no podemos creer que con eso cumplimos los objetivos de los ministerios de vivienda. Atender los déficits cualitativos es importante. Los programas de mejoramiento son importantes, y no solamente mejoramientos de vivienda, también mejoramientos de barrio. ¿Qué hemos hecho? Eso fue en América Latina. ¿Qué hemos hecho en Colombia? En Colombia lanzamos el primer programa de nuestra historia de mejoramiento de vivienda liderado por el gobierno central, una meta de 600.000 beneficiarios de aquí al 2022. Ya lo cumplimos, llevamos 607.000. Más de 400.000 con mejoramiento de entorno, más de 116.000 casas mejoradas. Es una cifra impresionante, impresionante. 62.000 titulaciones, 3.000 conexiones intradomiciliarias. Parecía ilusorio, parecía hasta ingenuo cuando dijimos que íbamos a beneficiar a más de 500.000 de colombianos con este programa. Lo que inicialmente era un sueño, con la ayuda de los gobiernos subnacionales, de las autoridades locales, hoy es una realidad. Más de 500.000 de colombianos hoy tienen intervenciones de mejoramientos de vivienda y mejoramientos de barrio. ¿Que sí es un punto de llegada? Por supuesto que no. Por supuesto que no, desde luego que no, nos falta un montón. Recuerden, tenemos niveles entre el 20 y el 30% de familias viviendo en estos asentamientos informales, pero sin duda alguna la existencia del programa, en lo que tiene que ver con Colombia, la existencia del programa para mantenerlo en el tiempo y las primeras cifras que hemos alcanzado nos hacen ver que aunque todavía nos queda un gran camino por recorrer, vamos cuanto menos en la dirección correcta, al igual que el resto de América Latina. Segundo, crecimiento urbano ordenado. Y aquí les quiero contar que en 1999, de todos los países que hacen parte de Minurbi, que son algo más de 40, son 42, de los 42 países que están inscritos en Minurbi, en 1999 solo 7 tenían una política nacional de ordenamiento territorial. Solo 7, reportado a Minurbi. ¿Tenemos política de ordenamiento territorial? No. Sí tenemos 7, solamente 7. Hoy son 33. Y estos 33 no solamente representan el 80% de los vinculados a Minurbi, sino que allí vive el 97% de la población de América Latina. Entonces podemos decir que el 97% de la población de América Latina, casi la totalidad, vive en países donde tenemos programas de ordenamiento territorial que, aunque son discrecionalidad muchas veces de los gobiernos subnacionales, están liderados y fomentados, incentivados por el gobierno nacional central. Entonces, segundo, hoy tenemos, y otra razón para sentirnos orgullosos, una América Latina que le pone el pecho al ordenamiento territorial desde el nivel central, que no le deja el problema simplemente a la entidad territorial y le dice usted, en el caso de Colombia, actualice su plan de ordenamiento territorial, sino que procuramos acompañarlos en ese proceso, incentivarlos a ese proceso, y hemos hecho en varios países modificaciones de ley para lo que antes era un proceso enormemente tortuoso, hoy sea un poco más sencillo. En el caso de Colombia, ya se han logrado actualizar en los últimos 3 años 212 programas de ordenamiento territorial. Hemos invertido más de 5 millones de dólares desde el gobierno nacional en estudios de suelos y estudios de riesgo para que las municipalidades con menores ingresos puedan tener, esto era casi que una restricción para actualizar el plan de ordenamiento territorial, estudios sumamente onerosos que puedan representar el 80% del presupuesto de un municipio, difícilmente los podían pagar. Ahora los pagamos desde el gobierno nacional y los entregamos de la mano del Servicio Geológico. Y eso nos ha permitido que Colombia, en lo corrido del gobierno del presidente Iván Duque, haya habilitado para construcción más de 14.000 hectáreas de suelo. El número suena a nada, pero eso es más o menos el 5% de las 10 principales capitales de Colombia. 14.000 hectáreas de suelo. En un gobierno se solían habilitar 4 o 5.000 hectáreas de suelo por periodo presidencial, 4 o 5.000. Y hemos logrado habilitar 14.000
14.000 y vamos camino a las 16.000. 16.000 hectáreas de suelo, lo cual puede ser fácilmente 3 o 4 veces lo que tradicionalmente se habilitaba de suelo en un periodo presidencial. Esto es un logro del país, no lo cuento yo como logro del gobierno nacional porque es un logro de las entidades territoriales. Pero segunda razón para sentirnos orgullosos, tenemos una América Latina, tenemos un grupo de ministros de vivienda, tenemos una tecnocracia en los temas de vivienda y hábitat que atiende los temas de ordenamiento territorial. Tercero, universalizar el acceso al agua potable. A mí estos son solamente dos ejemplos de programas que entienden la aproximación de enfoque diferencial con la que debemos llegar a estos dos tipos de poblaciones. Recuerden, el 90% de la población que no tiene acceso a agua potable está o en la ruralidad dispersa o en los barrios de origen informal. Y ya tenemos iniciativas en América Latina que están pensadas solamente para la ruralidad dispersa o para los barrios de origen informal. Y Colombia no es la excepción. Colombia lanzó en este gobierno 2 programas. Uno se llama, los nombres son un poco evidentes, el Mercadeo, viceministro Acero, pero uno se llama, pero también tiene el valor de la simplicidad. El del campo se llama Agua al Campo. ¿Sí? Y el de los barrios se llama Agua al Barrio. Pero también son poderosos comunicacionalmente, agua al campo y agua al barrio. Ahí tenemos en el caso particular de Colombia el 95% de la población que hoy no tiene agua. 95% de la población que no tiene agua estaba allí. Cuando llegamos al gobierno nacional y empezamos hace 3 años y medio este recorrido, teníamos un número parecido a los 4.6 millones de colombianos sin agua. 4.6. La regulación se convertía para nosotros en una talanquera. La regulación casi que nos impedía, sancionaban al operador que quisiera llegar allá, porque otra vez, de inversiones más difíciles, deseconomías de escala, mayor ineficiencia en lo prestacional, tuvimos que adaptar nuestra regulación para crear unos sandboxes, unas condiciones especiales para llegar a los barrios de origen informal y a la ruralidad dispersa y lejos de poner sanciones, crear incentivos dentro de una transitoriedad y una temporada de ajuste mientras vamos vinculando todos esos colombianos. Soñamos que de los 4.6 millones que no tenían agua, dijimos, queremos llegar a 3 millones. ¿Hoy van cuántos, viceministro Acero? 2,5, hoy van 2, eran 4,6, dijimos vamos a llegar a 3 millones, hoy van 2,5 millones, ¿vamos a llegar a los 3 millones? Vamos a llegar a los 3 millones. Entonces, con estos enfoques diferenciales, que insisto, no son propios de Colombia, lo estamos utilizando en el resto de América Latina, nuevas regulaciones para llegar a los barrios de origen informal y a la ruralidad dispersa, por lo menos aquí en nuestro caso, 3 millones de los 4.6 que nos faltaban van a contar con agua y vamos acercándonos por lo menos un 66% en un gobierno a esa meta de universalización que nos hace falta y ese es el track que nos hemos trazado. Número 4, fomentar la construcción sostenible, otro de los elementos de lo que me siento orgulloso, haciendo esa revisión que no es propia del Ministerio de Vivienda de Colombia, que es propia de Minurbi, para eso sirve Minurbi. Hacer esta presentación fue fácil, fue relativamente fácil. ¿Qué revisamos? Los reportes de Minurbi. Qué bueno que exista Minurbi. Entonces miramos lo que reportan todos sus ministerios, lo que tenemos y es fácil compartir estas buenas prácticas. Esto ha salido, Elkin, de los labs que has dirigido tú, varios de ellos. Esto ha salido de la Secretaría Técnica, donde está Tulio Uniapravi. Esto ha salido de nuestros encuentros con Uniapravi. Esto ha salido de nuestro trabajo permanente como comunidad de diseñadores y ejecutores de política de vivienda en América Latina. Entonces sabemos que existen varias iniciativas de construcción verde a lo largo y ancho de América Latina. Ya no es un tema que se vuelva relativamente optativo. Ahora es difícil pensarse un Ministerio de Vivienda que no tenga un capítulo de sostenibilidad. Y un capítulo de sostenibilidad no abrazando algún par de indicadores, no haciendo foros, sino con métricas y con instrumentos de política que sean medibles. Allá hay varios de los ejemplos de lo que ustedes han propuesto. Colombia propuso hace relativamente poco, hace un par de semanas, algo a lo que le llamamos otra vez el mercadeo, pero ahora viceministro Ruiz. Nosotros entregamos coberturas de tasa de interés. Es que de las tasas de interés de la vivienda, que pueden ser el 8% aquí en Colombia, el gobierno nacional paga 4 puntos, 400 básicos. Entonces podemos pagar hasta la mitad del crédito de vivienda. No solamente damos un apoyo al down payment, sino que vamos pagando mes a mes parte de los intereses. Y a eso le llamamos aquí en Colombia la cobertura. Entonces esa cobertura, cuando alguien compre en Colombia una vivienda verde con certificación, por ejemplo, EDGE,
a esa cobertura le incrementamos el valor, pasa de 450.000 pesos colombianos a 560 y ¿cuánto? A 560.000 pesos, y a esa cobertura extra le llamamos otra vez el mercadeo ecobertura. Bueno, la ecobertura, ¿sí? Es el instrumento a través del cual queremos promover un sobreestímulo de demanda para los colombianos que quieran comprar viviendas certificadas como verde. Y otra vez, no con la aproximación gendarme, policiva, de la obligación al constructor, sino a través del incentivo, le damos al colombiano más plata para que compren viviendas verdes. Y a través de esto fomentamos que la oferta se vaya ordenando y los niveles de apropiación de estas certificaciones vayan creciendo de igual forma. 5. Atención a la población migrante. La verdad es que aquí tiene mucho para decir no solamente ACNUR, sino también ONU Habitat. Y yo quiero destacar que estas iniciativas que, como lo mencionaba antes, venían fundamentalmente desde Europa, que eran los que habían tenido que afrontar estas situaciones de migración, ya se están aplicando, ya existen convenios y ya estamos trabajando por lo menos en 5 países de América Latina. Hay 5 países de América Latina que trabajan de la mano de la comunidad europea, sacando provecho de esas mejores prácticas y de ese aprendizaje que ellos han construido a la vuelta de 3 décadas, que es algo nuevo para nosotros, y estamos trayendo parte de esas enseñanzas aquí. Pero a eso se está sumando de manera cada vez más activa y cada vez más decidida la banca multilateral. Y yo quiero, poniendo el ejemplo de Colombia, hacerle un reconocimiento al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, porque ambas entidades han hecho un trabajo maravilloso, por lo menos en Colombia, en lo que tiene que ver con ayudarnos al diseño del instrumento de política y a los primeros pilotos de la respuesta, desde el urbano para la población migrante. Aquí veo a José Aguirre de la Fundación Santo Domingo, que también nos está ayudando con lo que será nuestro primer piloto. Estamos diseñando lo que será nuestro primer piloto. Pero aquí en Colombia queremos no solamente construir más infraestructura complementaria para los barrios que alojan y que terminan adoptando y recibiendo buena parte de esa población migrante, de esa población desplazada, sino que también estamos innovando con algunos instrumentos de tenencia de vivienda, de reducción de déficit cuantitativo, como son los subsidios de arrendamiento. Subsidios de arrendamiento para población migrante y construcción de infraestructura complementaria serán algunas de las intervenciones que tendrá Colombia el año entrante, inspiradas en lo que ha hecho Europa, que nos está enseñando y nos está acompañando, y apalancadas en el generoso apoyo financiero, la financiación, los recursos no reembolsables, pero también la asesoría técnica y el acompañamiento tanto del Banco Mundial como del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, 5 desafíos tremendamente fuertes, ambiciosos, grandísimos, de aquí al 2030, corriendo el reloj, y desafíos muy grandes. Pero destaco una institucionalidad, un aprendizaje institucional, una calidad técnica, la tecnocracia de la vivienda latinoamericana, nuestras instituciones, nuestros equipos que están a la altura y que hoy tienen los programas, no solamente los recursos, sino también los programas y el tipo de intervenciones diseñadas para hacerle frente a estos retos. Y termino hablando de la importancia de la cooperación, porque miren que aquí, más que hacer una comparación de unos países contra otros, yo he querido destacar lo importante de aprender, porque el camino es muy parecido, los desafíos son muy parecidos, y sin ser ingenuos, pretendiendo abstraernos de los elementos idiosincráticos propios de cada una de nuestras economías y nuestras sociedades, casi que compartimos los mismos retos y tenemos intervenciones muy parecidas. Y como compartimos los mismos retos y tenemos intervenciones muy parecidas, lo que hoy nos convoca es tremendamente importante. Y hoy entrego junto a Irene Campos, entregamos hoy la presidencia, entregamos mañana en realidad para ser estrictos, la presidencia de Minurbi, con 3 logros, y con esto termino. Lo primero, el fortalecimiento institucional. Creamos, gracias Elkin, gracias doctora Alicia, logramos crear una secretaría técnica de Minurbi. No existía, este Consejo de Gobernadores de Minurbi lo pidió hace 3 años, y hoy existe, lo logramos. Los primeros pasos se dieron con la presidencia de Irene Campos, lo consolidamos y hoy es una realidad. Hay una secretaría técnica, entonces ese repositorio institucional de experiencias
Allí está, hay una Secretaría Técnica que lo analiza y lo recoge. Pero segundo, aunque parece, he hablado varias veces del mercadeo, aunque parece un tema de forma, para mí es de fondo el tema de la imagen institucional. No solamente tenemos un hermoso logo, sino que tenemos una página web y tenemos hoy un nuevo branding, un nuevo look and feel de lo que significa Minurbi. Ese refuerzo desde la imagen, pero ese refuerzo desde lo institucional, yo creo que es un logro, no es un punto de llegada, pero sí es un logro de lo que ha sido Minurbi estos 2 años. Segundo, la construcción de conocimiento. Esto no es fácil, esto no se hace solo. Logramos hacer un libro, logramos hacer 20 boletines, logramos hacer 12 laboratorios y logramos hacer 2 foros. Y en un año de pandemia. En el marco de una pandemia logramos sacar adelante esto. Entonces, hoy somos una asociación de ministros que no se reúnen, como les decía hace 15 años, como una logia para hablar cosas propias de los ministros de vivienda. No, hoy somos un equipo que produce conocimiento. De la mano de nuestros equipos técnicos producimos conocimiento y lo compartimos. De nada nos servirían esas experiencias guardadas en los anaqueles. Nos sirven en los libros, nos sirven en los boletines, nos sirven en los laboratorios, nos sirven en los foros, nos sirven en el proceso de estandarización estadística. ¿Qué quiere decir el déficit cuantitativo en cada país? No es lo mismo en cada país. ¿Qué quiere decir el déficit cualitativo? ¿Cuál es el tamaño medio a través de la familia respecto al área a través del cual se considera hacinamiento técnico? Eso no está estandarizado. Estandarícelo para poderlo comparar. Eso no se hace solo. Lo hemos logrado, todavía le falta, pero lo hemos logrado y hemos avanzado mucho en ese sentido. Y finalmente, el intercambio de experiencias, donde quiero destacar que no solamente sacamos en el marco del COVID nuestro encuentro de Minurbi del año pasado, que fue muy bueno, fue muy exitoso, nos acompañó con su saludo en digital, Madame Mosharif, y salió bastante bien, sino que hoy, y con este cerramos, yo creo que este es el mejor cierre, tenemos la posibilidad de reencontrarnos aquí en Cartagena para compartir esos enormes retos, pero también todo lo que hemos avanzado para darle la confianza, no solamente a nuestros gobiernos, no solamente a nuestros votantes, darle la confianza a nuestras familias, a nuestros colegas, que el sector vivienda en América Latina está listo para hacer realidad los objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 10 años. Un ministerio joven, pero grande.